digamos, a mí me parece Sí. que vos estás dentro de la nueva camada de escritores, así como lo defino yo, viste que yo soy más mayor. Ah, yo también soy mayor, tengo 40 y pico ya, así Sí, que no me voy a hacer sí. la del apéndice. No, pero bueno, viste que hay tendencias, así, bueno, ahora se me fue el nombre de la persona que iba a nombrar, pero bueno, ella es parte Sí, de la edad, sí, que tienen ciertas características y además porque hay una tendencia sí, a nombrar más a las cosas por su nombre o sí, hablar de los cuentos chanchos o de los sí. cuentos, ¿cómo lo llamarías cómo la llamarías a tu escritura? Y yo siempre digo eso, que escribo cuentos, chanchos cortos para adultos y que son mal hablados. Lo digo así, cortito, conciso y al pie, para que Claro, entiendan y también para avisar cuando a la gente invita a ese espacio, que después no se asusten, ¿viste? Porque a veces claro, pasa también, la gente por ahí está esperando algo acartonado y barroco, claro, y no es así, no es ese mi estilo, digamos, ¿no? Yo voy claro. más a lo directo, es un estilo directo y siempre tengo trato de mantener esa perspectiva desde el lado de las mujeres, ¿no? Que es un Sí, poco poner en sí, juego nuestros cuerpos tal cual como son, tratar de romper los estereotipos y los sí, mandatos también, ¿no? De que esas sí, mujeres no tienen por qué cumplir con ese destino de casarse y tener hijos, aquella que lo quiera hacer buenísimo, pero digo, no seguir esa cosa como de la cultura machista de cumplir con ese rol asignado. Entonces, sí, esos cuentos hablan de eso, de claro, esas mujeres, ¿no? Que se sí, animan sí. a ir un poco más allá y a romper un poco con esos estereotipos. No creo que sea un estilo nuevo, ¿eh? A mí me encanta José Barra, he leído a Enrique Sims, creo que es algo Bueno, que Enrique hay, sí, 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 obvio, por eso digo que es gente que hace claro, rato que viene escribiendo de manera directa, capaz sí, puedo decir, no sé, qué sé yo creo que está todo inventado, no creo que haya hecho nada nuevo igual. no, Siempre nos inspiramos, ¿no? sí, Así que, pero bueno, buenísimo. pero Por hay, ahí lo que puedo decir que rompe un poco es eso de que siendo mujer me planto delante del público a leerlo de manera directa y que a veces eso también tiene su precio, ¿no? De que claro, es un bueno, poco más fuerte para nosotras eso. A ellos se lo sí, tienen un poco más permitido. Nosotras, incluso en el humor, vos lo vas a saber mejor que yo. sí, 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 no, no, no se Sí, nos sí, permite, digamos, sí, ese tipo de cosas. Bueno, sí, entonces sí, ese sí. plantarse, digamos, bueno, Ujú. entonces tal vez lo nuevo está con el plantarse, ¿viste? Sí, El sí, sí. plantarse desde Ojalá. un tipo de discurso, ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno, a sí. mí me encanta. Gracias. Decime, ¿cuántos libros tenés ahí que escribiste? Después, Bueno, yo les a cuento. lo mejor, bueno, espero que tengamos tiempo para que nos leas un Ay, lo cuentito. que gusten. Si se me permite, yo les leo, encantada. Bueno, yo saqué en 2022 esta Loca Soledad, que es un compendio Sí, de cuentos sí, cortos, ¿no? Como decíamos recién, sí, que buscan sí, esto que decíamos, ¿no? Hay diversidad de cuerpos, de géneros, obviamente. sí, Rompemos los mandatos sociales. Tiene que claro, ver mucho con lo personal. No siempre terminamos hablando de una, es terrible, pero sí. El segundo que saqué es Puto Mundo para Dos, claro, también, que claro, también sigue siendo con cuentos. Y después, como yo, desde chica, empecé escribiendo poesía, si bien empecé a publicar cuentos, pero empecé a escribir poesía. Y después muté, después de un taller de narrativa que hice con Nati Menstrual, ya de grande, muté hacia el lado de la narrativa y de los cuentos. mm, Pero empecé escribiendo poesía y esa poesía que yo consideraba re dramática y que por ahí dije, está bueno sacarla del cajón. Mi pareja siempre me dice, bueno, ¿por qué tiene que quedar en ese cajón? Animate a autopublicar, aunque sea. Y fue lo que hice, ¿no? Encontrarme con ese pasado, con esos poemas de toda la vida. Y después dije, bueno, le vamos a poner autobiografía poética, que es un poco sí, lo que representa, ¿no? Son todos poemas claro, seleccionados a lo largo de mi vida sí, y están separados en etapas, ¿no? La niña, la adolescente, como para no hablar de la adolescencia, sino como tenía que ver con un duelo también esa etapa. La mujer, que tiene que ver con mi descubrimiento, mi exploración sexual. Y finalmente la monstruo, que es esa mujer que dice, no voy a seguir este rol asignado, voy a hacer lo que quiero ser. Y claro, después tiene un epílogo como para deschavar un poco esa cosa en verso y que la gente se pueda encontrar con mi vida tal cual es, ajá, por si hay algo que quieran saber, así chusmear. Un epílogo como contando una biografía más por fuera del verso y de la poesía, digamos. claro, claro, para el chusmeteo, Sí, digamos, sí, tal cual. Tal para un cual. poco bajar a bueno, sí, está bien, lo que pasa es que la poesía a una la define, lo que pasa es que después Sí. está como la biografía textual,
Tal cual. ¿no? Es cortita, igual, pero si a alguno Claro. le interesa ese final, que dice, de hecho lo pongo en el epílogo, digo, bueno, es una vida que tal vez no le interesa a muchos, pero digo, por ahí es algo que a uno le puede interesar como experimento, ¿no? Es como una especie de autobiografía poética, ¿no? Claro, Y con es que ese está final muy un poco bien, explicado. porque en realidad, digamos, vos sabés que yo dentro del teatro también se hace los biodramas, ¿no es Sí, cierto? Que es en claro. base a la biografía de uno. Yo tengo hecho un biodrama justamente. Qué sanador también, ¿no? Hablando Claro, de sí, duelos sí. y Sí, de es somatizar. necesario, es Sí, necesario, yo creo que es sí, necesario. Vos lo hiciste por ahí en un libro, y yo me acuerdo que lo sí, hice en teatro y la hice una vez y me la dirigía un compañero y me decía, bueno, porque a lo mejor lo querés hacer una vez y después no lo querés hacer más. Pero fíjate, sí. ¿no? Que tiene que ver con esto que decís, con lo sanador, porque en Sí, realidad a sí, sí, veces es sí. cierto, por ahí uno necesita Sí, 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 sí. poner eso en palabra, mostrarlo, expresarlo, en tu caso que Trascender. quede pautado así asentado en un libro y después, bueno, es un ciclo como que quedó también a lo mejor saldado adentro tuyo, ¿no? Ojalá, ojalá, Sí, yo creo que sí. En mi caso yo siempre digo que era muy dramática y que me viene bien la narrativa para, desde el lado del humor, transformar ese drama en otra cosa, ¿no? Y sí, trascender ese dolor de otra manera y capaz que el otro que comparte también se pueda sentir identificado y reírse un rato y disfrutar y también transformar y transmutar un poco eso, ¿no? sí. Y colaborás con los escritores y las escritoras, ¿va? Les escritores, digamos, en sus libros. Si necesitan ayuda, sí. Al principio la verdad es que lo hacía gratuito de onda, hoy lo estoy brindando como servicio porque es tiempo de vida que uno invierte. Sí, más bien. Así que sí, al principio sí, si alguno por ahí tenía, por ejemplo, su maqueta en Word o en alguna Sí, de las herramientas y la quería pasar a Amazon, sí los ayudaba. Incluso al principio van a encontrar en el grupo que nosotros tenemos, les había dejado como instructivos y manuales como para que se animen ajá, a este camino de la autopublicación, ¿no? Porque a veces las claro. editoriales o no nos buscan o no nos eligen nuestros manuscritos y pasan muchas cosas o es muy caro por ahí, no sé, hacer todo este proceso. Entonces, Sí, para el que se animaba, les dejaba algunos manuales instructivos ahí en nuestra comunidad de WhatsApp, que claro. también se arman unos líos bárbaros porque gente es muy difícil gestionar personas. Pero bueno, ahí estamos, no Es nos muy rendimos. difícil coordinar, gestionar grupos Sí, también y sí. bueno, hay que tener a ver qué me ha Hay que ver llegado. cuál es el objetivo también. Yo siempre digo, a veces cuando me desalienta un poco que pasan cosas, ¿no? Hay problemas siempre en todos los grupos humanos, digo, bueno, está bien, estoy yendo por acá, ¿por qué? ¿Sigo o no sigo? Y cuando ves que hay gente que realmente lo valora, valora ese espacio y los ves Sí, que sí, aprovechan un montón ese lugar o sí, lo que nos pasó la última vez en el cierre, digo, cuando hicimos nada, una pavada, un concurso con libros, qué sé yo, que regalamos y ver esas caras está buenísimo, la verdad que es un mimo para el alma. de El poder alegría, ¿no? compartir, sí, 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 Y y significar algo para alguien, está bueno. estás emprendiendo un nuevo proyecto. Estoy emprendiendo un nuevo proyecto que ahora el 17 de enero nos vamos a animar a tener un programa. Nosotros tenemos un podcast de Noche de Cuentos, de este espacio no presencial, Sí. que se transformó el año pasado en un podcast. Y estaba abierto a toda la comunidad. Aquel que quisiera narrar un cuento, una poesía y mandar el texto en MP3, nosotros lo transformábamos y lo subíamos a nuestro canal de podcast, de Spotify. Y este año vamos a hacer el programa, vamos a ver cómo nos va, lo vamos a hacer por YouTube, así como ustedes, así que vamos a ver cómo nos va. Y es un programa que va a ser de escritores para escritores, y precisamente para eso también, ¿no? Para brindar información, a veces también administrativa, que nosotros queremos escribir y hay cosas que son necesarias para la escritura, como por ejemplo el registro, y Sí, después hay problemas, ¿no? hay En base a problemas. eso. Entonces hay que como para tirar algunos tips para escritores también, escritoras, y que puedan tener algunas herramientas. Y sí vamos a tener un espacio de entrevista para que también tengamos algún artista invitado, ¿no? Poeta, escritor, escritora, así que... Bueno, te quería